Hola chiquillos, ¿cómo están? Nuevo día, ya saben qué día es, ya saben qué asignatura nos toca, ¿cierto? Para no partir los videos de la misma forma, ¿ok? Bueno, primero me están llegando, ¿cierto? La guía que envié la semana pasada con respecto a lo que era la evaluación de la primera unidad, más que nada, que era, ¿cierto? Sobre la evolución del ser humano. Así que en este video no voy a hacer la corrección porque hasta el día de hoy tienen plazo para hacerme la llegar, pero sí probablemente en la semana, el jueves, que es el día en que no les envían actividades, les voy a enviar la corrección, ¿ok? ¿Qué vamos a ver hoy día? Y hoy día comenzamos a ver la segunda unidad que lleva por nombre, ¿cierto? Las primeras civilizaciones y vamos a comenzar a trabajar en la página 66, ¿ok? No vamos a perder de vista todo lo que fue la revolución agrícola especialmente, ya que vamos a hacer mucho comparación con ese tema o vamos a basarnos mucho en esa temática para la clase de ahora y las que verán más adelante. Bueno, partamos de partida. ¿Qué es una civilización? Y eso es muy importante que tenemos que entender. Y en la página 66 tienen una definición de civilización que se la voy a leer y ojalá ustedes después la destaquen, ¿ok? Dice, una civilización es una sociedad que ha logrado un avanzado desarrollo técnico, que posee división del trabajo asociada a una estratificación social, que elabora complejos sistemas de organización política y que tiene un asentamiento urbano denominado ciudad. O sea, todas esas características se tienen que dar para que exista una civilización. Primero, un espacio físico donde se tiene que asentar esta civilización. Y ese espacio físico lo denominamos ciudad, ¿ok? Para que exista una ciudad, obviamente tiene que haber una gran cantidad de población y en ese sentido se da lo que es la estratificación social. ¿Qué significa esto? De que hay grupos sociales más importantes que otros, las famosas pirámides sociales. División del trabajo, hay tanta población que no todos van a hacer las mismas labores, sino que un grupo se va a dedicar a una cosa, otro grupo a otra cosa, así, por ejemplo, algún grupo se va a dedicar a la agricultura, otro grupo a la artesanía, otro grupo a la alfarería, otro grupo a la organización política, y así, ¿se entiende? Y un desarrollo técnico, o sea que cada vez comienzan a realizar, ¿cierto? Distintas técnicas para ir mejorando sus condiciones de vida y aquí lo podemos asociar a técnicas de agricultura, ¿cierto? Técnicas de construcción y cosas por el estilo. Por ejemplo, cortar los ríos o desviar los ríos, ¿cierto? Cada vez construyendo templos más grandes y cosas por el estilo. Eso entonces es una civilización, ya que se tiene que reunir todas estas características de la civilización. Ahora, ¿cómo surgen o cómo surgieron las primeras civilizaciones? Y aquí nuevamente volvemos a la revolución neolítica o la revolución agrícola, ¿cierto? Explicamos que la principal característica o la principal consecuencia de la revolución agrícola fue la sedentarización, ¿cierto?, del ser humano, o sea que quedaron asentados en un lugar. Ahora comenzaron a alimentarse mucho mejor y comenzó a haber un excedente de alimentos, por eso tuvieron que dedicar a otras labores y si poco a poco la población comenzó a crecer. Si la población comienza a crecer, empezaron a crecer también, ¿cierto?, lo que son los poblados hasta transformarse en lo que son ciudades. ¿Se entiende? Así que eso es muy importante entender. La revolución agrícola es la principal consecuencia o el principal factor que genera, ¿cierto?, que se hayan realizado o generado estas primeras civilizaciones, ¿ok? Sigamos organizándonos de acuerdo al libro y habla de elementos técnicos, acá explica ciertas técnicas de regadío, lo que les comentaba recién, si comenzaron a usar técnicas, ¿cierto?, para desviar los ríos, lo cual comienzan a entender ellos, o nos da a entender a nosotros, que ellos cada vez se están desenvolviendo mucho mejor en el medio ambiente. ¿A qué se refiere con la división de trabajo? A estas distintas labores que cumplen distintos roles en la sociedad o distintos grupos en la sociedad. ¿Por qué se genera esta división de trabajo? Simplemente porque había excedente de alimentos, ya no era necesario estar siempre cultivando. Ya aquí comienzan a la especialización de una labor, la profesionalización que ya lo hablaba, ¿cierto?, en videos anteriores. Y aquí un carpintero se va a dedicar solamente a la carpintería, ¿cierto? Por ejemplo, un herrero se va a dedicar solamente a la herrería, un artesano solamente a la artesanía, un alfarero solamente a la alfarería, un agricultor, perdón, solamente a la
agricultura. Cada uno se dedica a su propia labor y aquí comienza, y esto es cierto, todo en beneficio comienza a ayudar a lo que es esta civilización. Y acá tenemos un ejemplo, ¿cierto?, sobre las estatuas de Ramsés. Fíjense en la estatua, esto es en Egipto, fíjense en las estatuas, simplemente la vemos con un nivel de detalle impresionante. O sea, no cualquier persona puede hacer eso, sino que tiene que haber alguien que se especialice en hacer estas labores. ¿Se entiende? Así que eso, muchachos. ¿Y qué pasa con entonces? Vamos con lo más importante, que es la estratificación social. ¿Ya? Y cada vez, ¿cierto? Con estas civilizaciones obviamente necesitamos un poder político. Era muy importante poder organizar a toda esta cantidad de población. Y así surgieron los distintos grupos sociales. Y primero tenemos, ¿cierto?, a lo que son los funcionarios, que ellos se preocupaban simplemente de generar todas las leyes impuestas que cumplieran también todas las personas, ¿ok? Tenemos al monarca y su familia. Ojo que el monarca era prácticamente el principal grupo de esta pirámide social. Ahora, ¿qué decía el monarca? Simplemente él gobernaba, tenía el poder absoluto, es decir, él, ¿cierto?, tomaba todas las decisiones que se hacían en la civilización. Y otra cosa muy importante, él decía, ¿cierto?, o simplemente se le veía con un origen divino. Ya muchas veces en las primeras civilizaciones creían que estos reyes, ¿cierto?, o estos monarcas eran dioses o hijos de dioses. Por ende, por el solo hecho de ser un dios o un hijo de Dios, su palabra era incuestionable. Nadie le podía cuestionar lo que decía el monarca, ¿ok? Bueno, entonces el monarca como la cabeza, ¿cierto?, de todas estas civilizaciones que gobernaba. Pero él tenía, ¿cierto?, un grupo de élite que vendría siendo los funcionarios, que eran las personas que lo ayudaban a gobernar, especialmente a cobrar los impuestos y cosas por el estilo. Tenemos a los sacerdotes, ya que los sacerdotes eran las personas que establecían el vínculo entre la población con los dioses, por ende eran muy importantes. Para las primeras civilizaciones, y esto no se les olvide más, para las primeras civilizaciones la religión era muy importante. A todas las explicaciones de los distintos acontecimientos que pasaban, ellos simplemente se lo atribuían a algo divino. O sea, si estaba lloviendo, no era porque había un ciclo del agua, sino que porque los dioses o el dios quiso, ¿cierto?, que lloviera. Todo lo que pasaba era por origen divino, ¿ok? Todo lo que pasaba, la única explicación era algo relacionado con los dioses, era porque los dioses quisieron que esto pasara. Por eso, para las primeras civilizaciones la religión era fundamental, y por eso que el grupo de los sacerdotes también era tan importante. Tenemos otro grupo importante que eran los militares, ¿ok? Los militares simplemente, como el nombre lo dice, las personas que defienden la civilización. Y era muy importante esto, tener un gran ejército, porque si se podían defender de algún ataque de algún pueblo, o simplemente ellos podían ir a conquistar nuevos territorios. Ahora, todo este grupo, ya todo estas personas, los monarcas, los funcionarios, los sacerdotes y los militares pertenecen a lo que es la élite, o sea, la clase más alta de estas sociedades, ¿ya? Pero si nos vamos a la página 68, vemos lo que también tenemos al pueblo. Y en el pueblo encontramos lo que son los agricultores, los artesanos, los comerciantes, los albañiles, por nombrar algunos. ¿Ya? Ellos pertenecen simplemente a lo que es el pueblo. Ahora, otra cosa muy importante, que todas estas primeras civilizaciones también tuvieron esclavos, ¿ok? ¿Quiénes eran los que se encargaban de realizar las labores más pesadas de las civilizaciones? Como por ejemplo construir las grandes pirámides, o simplemente los usaban como ayudantes de la casa de estas personas que pertenecían a la élite. ¿De dónde sacaban los esclavos? Simplemente todos estos eran prisioneros de guerra, ya personas cuando iban a conquistar un territorio, todas las personas que tomaban prisioneros los transformaban en los esclavos, ¿ok? Entonces, en la página 68 tenemos la mejor, o la pirámide social, que demuestra claramente cómo se dividía la estratificación social de las primeras civilizaciones. Insisto, en el primer lugar estaba el monarca con toda su familia, un monarca que tenía el poder absoluto, que tomaba todas las decisiones de la civilización o del Estado, y que además se le atribuía que era de un origen divino, o era un dios o un hijo de Dios, ¿ok? Y después tenemos a los sacerdotes, que insisto, muy importantes porque son el vínculo entre la población y los dioses, todo esto bajo la importancia que tiene la religión para estas personas. Los militares, quienes eran los que defendían la ciudad o los que conquistaban nuevos territorios, y los funcionarios, ya que eran como una clase de políticos que ayudaban al monarca a gobernar, especialmente a cumplir las leyes que el monarca daba o a cobrar impuestos.
Estos cuatro grupos es la élite, ¿ok? Y después tenemos lo que vendría siendo el pueblo, y en el pueblo aquí tenemos a los agricultores, los artesanos, los comerciantes y los albañiles. Ya todas esas personas que realizaban estas labores son consideradas el pueblo. Ellos no tenían una gran cantidad de dinero, ¿cierto? Eran un poco más, un grupo más pobre. Y por último tenemos a los esclavos, que eran los prisioneros de guerra. Espero se vaya entendiendo entonces un poco la estratificación social, ¿cierto?, de las primeras civilizaciones y junto con eso las características de las primeras civilizaciones. Tenemos la página 69 actividades que más adelante las voy a dar, ¿ok? Ahora, ¿cómo eran las ciudades de estas primeras civilizaciones? ¿Ya? Lo más importante, estaban todas cerca de un gran río. Recuerden que aquí, donde en la revolución neolítica comenzó cerca de ríos para poder obtener agua así para la agricultura, y como dijimos que acá se quedaron los primeros pueblos, después estos pueblos crecieron y se transformaron en ciudades. Por ende, lo más importante, ¿cierto? Y lo vemos en la página 70-71, están todas cerca de ríos, ¿ok? Dentro de la ciudad, ¿cierto? Vemos todo lo que son todos los tipos de construcciones, ya sean las casas, ¿cierto? Los templos, cosas por el estilo, pero afuera de la ciudad estaban todos los campos agrícolas, como lo podemos ver acá, ¿cierto? En la imagen. Tenemos también lo que son los templos, y lo podemos ver acá en la página 71. Y los templos eran muy importantes porque simplemente era el lugar para ir, ¿cierto?, a hacer culto a sus dioses. Por ende, como veíamos, un templo era algo tan importante para un dios, siempre, ¿cierto?, se caracterizaban por ser de gran tamaño. Generalmente los templos eran muy, pero muy grandes. Y eso simplemente lo hacían para honrar a sus dioses, ya, insisto con eso, la religión era fundamental para estas primeras civilizaciones. Bueno, algunas ciudades tenían puertos, las que estaban más cerca del mar, y donde la cual, cierto, podían ellos salir a comercializar o recibir también productos, además de dedicarse a lo que es la pesca. Tenían todos un mercado, obvio, ¿cierto? Todas estas ciudades tenían como una plaza central donde existía el mercado, donde ahí, ¿cierto?, se podían generar este intercambio comercial. En un comienzo era con trueque y después comenzaron a utilizar monedas, ya no como las conocemos hoy en día, sino que, por ejemplo, un pedazo de plata, un pedazo de oro como metal, que lo utilizaban como un canje en moneda, ¿ok? También tenemos artesanos, como podemos ver la especialización de labores, ¿ok? Y acá sale un ejemplo muy claro de uno de los primeros grandes inventos del ser humano, que fue la rueda, la cual permitió, ¿cierto?, trasladar productos de forma más fácil, como lo podemos ver ahí. ¿Se entienden? Entonces, insisto, las primeras civilizaciones, las ciudades, como eran, estaban todas cerca de un río, y eso es más importante, y eso es consecuencia simplemente de la revolución agrícola o de la revolución neolítica. Tenía muchas construcciones, pero afuera de estas construcciones, ¿cierto?, se encontraban lo que eran los campos de cultivos o los campos agrícolas. Dentro de las ciudades, ¿cierto?, dentro de las distintas construcciones siempre destacaban los templos, que eran las construcciones más grandes, ¿cierto?, en honor a los dioses o simplemente donde vivía el monarca. Recuerden que el monarca también es considerado un dios. Dentro tenía que existir como una clase de plaza o un mercado donde se podía comercializar los distintos productos. Y por último, muy importante, generalmente estas ciudades estaban todas, ¿cierto?, amuralladas, estaban dentro de grandes paredes que servían como defensa en caso de un ataque de algún pueblo cercano o de alguna otra civilización. ¿Se entiende? Y entonces, aquí tenemos las principales características de una ciudad en este periodo. Y por último, lo que vamos a ver en este video va a ser los inicios de la escritura, y esto es muy importante, ¿ya? ¿Cómo se inicia la escritura? Va para responder una necesidad. ¿Qué tipo de necesidad? Intentar llevar una cuenta o un registro, ¿cierto?, especialmente de la contabilidad de productos, de dinero y cosas por el estilo, ¿ok? Y en un comienzo se pueden distinguir dos tipos de escritura, ¿ok? La escritura cuneiforme, que esta se originó en Mesopotamia, y simplemente esto eran escrituras o símbolos que estaban dibujados en tablillas de arcilla. Y el otro tipo de escritura son los jeroglifos, simplemente y los más conocidos, ¿cierto?, son los de Egipto, que son símbolos y que la gente hasta el día de hoy no ha podido descifrar completamente. Ahora, ¿por qué es importante la escritura? Porque permitió llevar una contabilidad de productos, y también para las personas que sabían escribir
comenzaron a dejar el registro de grandes acontecimientos y acá aparecen los primeros registros históricos, ¿cierto? Y por ejemplo, escribir la vida sobre un monarca, los acontecimientos de una guerra, cosas por el estilo. Ahora, no todos sabían escribir, de hecho eran muy pocas personas las que sabían escribir, generalmente estos eran los funcionarios que trabajaban para el monarca. Estas personas que sabían escribir recibieron el nombre de escribas, ya así se les denominaba a las personas que sí sabían escribir, ¿ok? Entonces, la escritura lo analizamos especialmente con estos dos tipos de características, la cuneiforme, que eran símbolos en tablillas de arcilla, y los jeroglifos, que simplemente estaban en las piedras, ¿ok? Ahora, y esto no se les puede olvidar más, ¿cuál es la importancia de la escritura? Porque cuando aparece la escritura es el fin de la paleohistoria y comienza la época antigua, ¿ok? Si hacemos una línea de tiempo, si busco una línea de tiempo, tenemos la primera etapa, la paleohistoria, después viene la época antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Todo lo que hemos estado hablando antes, ¿cierto? Sobre el origen del ser humano, la revolución agrícola y todo eso ocurrió en el periodo de la paleohistoria o también como es conocida como la prehistoria. Pero cuando se inicia o cuando se inventa la escritura, se acaba este periodo histórico y pasamos a un nuevo periodo histórico que se denomina la época antigua. ¿Se entiende? Entonces la escritura marca el fin de la paleohistoria y marca el inicio de la época antigua, y eso es muy importante que lo tengan en consideración. ¿Ok? Entonces, muchachos, hasta aquí quería llegar hoy. Resumen, las primeras civilizaciones son un claro resultado de la revolución agrícola, la revolución neolítica, ¿ok? Para poder tener una civilización se necesitaba una ciudad, ¿cierto? Una organización política, una organización social, ¿cierto? Y una especialización de labor. O sea, cada persona se dedicaba a una labor en particular. Dentro de la estratificación social lo dividimos entonces en lo que es élite, el pueblo y los esclavos. ¿Quiénes pertenecen a la élite? Los monarcas, que insisto, son todos ellos tienen el poder absoluto y son considerados seres divinos. ¿Ya? Los sacerdotes, que son las personas que generan el vínculo entre la población y los dioses, la religión era fundamental para las primeras civilizaciones. Todos los acontecimientos, la explicación que yo le daban a los acontecimientos era una explicación divina, ¿ok? Los dioses quisieron que esto pasara. Los funcionarios, que son las personas que ayudan al monarca a gobernar, especialmente a cumplir las leyes que el monarca daba o a cobrar los impuestos. Y los militares, que son los encargados de conquistar territorios o simplemente de defenderse en el caso de ser atacados. Todos ellos pertenecen a la élite. Después tenemos al pueblo, que son todo este grupo, ¿cierto?, que se dedica a una labor específica. Y encontramos al agricultor, los artesanos, ¿cierto?, los comerciantes, los albañiles, los alfareros, los carpinteros, etc. Y en el último grupo tenemos entonces a los esclavos, que son todos los prisioneros de guerra, ¿ok? Junto con eso, las principales características de estas civilizaciones en cuanto a su ciudad: todas las ciudades estaban cerca de ríos, tenía grandes templos en honor a sus dioses y a los monarcas, ¿cierto? Tenían un mercado central donde poder comercializar, eran ciudades que estaban amuralladas para poder defenderse de ataques. Fuera de la ciudad tenemos todos los campos agrícolas, ¿cierto? Y tenemos distintos centros de trabajo de acuerdo a la labor de cada ciudadano, ¿ok? Y acá destacamos como un gran invento, ¿cierto?, lo que fue el invento de la rueda. Y por último, estas civilizaciones también, para poder organizarse mucho mejor, apareció lo que es la escritura. ¿Para qué? Simplemente para poder dar una contabilidad de productos, contabilidad comercial o de población, pero también para ir registrando acontecimientos importantes y acontecimientos históricos. En un comienzo, ¿cierto?, toda esta escritura era en base de jeroglifos, símbolos extraños que hasta el día de hoy se está intentando poder descifrar lo que dicen, ¿ok? Ahora, esto se escribía tanto en tablillas de arcilla como también en piedra. Ahora, las personas que sabían escribir eran muy importantes, ellos se les denominaba escribas. Y eran muy pocas las personas que sabían escribir. Y por último, lo más importante de la aparición de la escritura es que la escritura pone fin al periodo de la paleohistoria o la prehistoria y da inicio a la época antigua, ¿ok? Así que eso, muchachos, espero que se haya entendido, haya quedado claro. Cualquier duda que tengan, escríbanme, de verdad, muchachos, yo estoy dispuesto acá todos los días para responder. Si alguien no tiene alguna duda o si alguien no entendió algo, ¿cierto? Yo estoy aquí para poder
explicárselo, ¿ok? El día jueves le voy a enviar entonces la corrección de la guía, ¿cierto? Sobre la evaluada que hicimos de la primera unidad. ¿Cuál va a ser el trabajo de esta semana? Simplemente vamos a trabajar en la página 68, página 69, páginas 73, 74 y 75. Igual se las voy a escribir ahí en el correo, ¿ok? Y desde el próximo video, próxima clase, ya vamos a empezar a hablar con ejemplos concretos de forma más detallada de las civilizaciones más importantes que existieron en este mundo, y vamos a partir con los sumerios. Así que eso, muchachos, espero se haya entendido, cuídense mucho, que estén bien, nos estamos viendo algún día, ¿ok? Chao, chao, chao.